Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. El día de hoy vamos a continuar leyendo y explicando algunos capítulos del profeta mayor Isaías. Recordemos que el profeta mayor Isaías nos ha revelado la situación en la que se encontró el pueblo de Israel en aquel entonces, en que había caído en el pecado, en la idolatría, y que Dios lo había castigado, así nos lo dice el profeta, por su mal actuar, y había permitido que los babilonios llegaran a conquistarlos, invadirlos. Vamos a leer el capítulo número 53 del profeta Isaías. ¿Quién va a creer lo que hemos oído? ¿A quién ha revelado el Señor su poder? El Señor quiso que su siervo creciera como planta tierna, que hunde sus raíces en la tierra seca. No tenía belleza ni resplandor, su aspecto no tenía nada atrayente. Los hombres lo despreciaban y lo rechazaban. Era un hombre lleno de dolor, acostumbrado al sufrimiento, como alguien que no merece ser visto. Lo despreciamos, no lo tuvimos en cuenta. Y sin embargo, Él estaba cargado con nuestros sufrimientos, estaba soportando nuestros propios dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido, que lo había castigado y humillado, pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía, fue atormentado a causa de nuestras maldades. El castigo que sufrió nos trajo la paz. Por sus heridas alcanzamos la salud. Todos nosotros nos perdimos como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino, pero el Señor cargó sobre él la maldad de todos nosotros. Fue maltratado, pero se sometió humildemente y ni siquiera abrió la boca. Lo llevaron como cordero al matadero, y él se quedó callado sin abrir la boca, como una oveja cuando la trasquilan. Se lo llevaron injustamente y no hubo quien lo defendiera. Nadie se preocupó de su destino. Lo arrancaron de esta tierra, le dieron muerte por los pecados de mi pueblo. Lo enterraron al lado de hombres malvados. Lo sepultaron con gente perversa. Aunque nunca cometió ningún crimen, ni hubo engaño en su boca, el Señor quiso oprimirlo con el sufrimiento. Y puesto que Él se entregó en sacrificio por el pecado, tendrá larga vida y llegará a ver sus descendientes. Por medio de Él tendrán éxito los planes del Señor. Después de tanta aflicción, verá la luz y quedará satisfecho al saberlo. El justo siervo del Señor liberará a muchos, pues cargará con la maldad de ellos. Por eso Dios le dará un lugar entre las grandes, y con los poderosos participará del triunfo, porque se entregó a la muerte y fue contado entre los malvados, cuando en realidad cargó con los pecados de muchos e intercedió por los pecadores. Capítulo 54. Da gritos de alegría, mujer estéril y sin hijos. Estalla en cantos de gozo, tú que nunca has dado a luz, porque el Señor dice: la mujer abandonará, tendrá más hijos que la mujer que tiene esposo. Agranda tu tienda de campaña, extiende sin miedo el toldo bajo el cual vives, alarga las cuerdas, clava bien las estacas, porque te vas a extender a la derecha e izquierda. Tus descendientes conquistarán muchas naciones y poblarán las ciudades ahora desiertas. No tengas miedo, no te quedarás en ridículo. No te insultarán ni tendrás de qué avergonzarte. Olvidarás la vergüenza de tu juventud y no te acordarás más de la deshonra de tu viudez, porque tu Creador te tomará por esposa. Tu nombre es Señor, Todopoderoso. Tu Libertador es el Dios Santo de Israel, el Dios de toda la tierra. Eras como una esposa joven, abandonada y afligida, pero tu Dios te ha vuelto a llamar y te dice: por un corto instante te abandoné, pero con bondad inmensa te volveré a unir conmigo. En un arranque de enojo por un momento, me oculté de ti, pero con amor eterno te tuve compasión.
lo dice el Señor tu libertador. Así que juré a Noé, cuando el diluvio, no volverá a inundar la tierra, así juro ahora, no volver a enojarme contigo, ni volver a amenazarte. Aunque las montañas cambien de lugar, y los cerros se vengan abajo, mi amor por ti no cambiará, ni se vendrá abajo mi pacto de paz. Lo dice el Señor, que se compadece de ti. Desdichada ciudad azotada por la tempestad, sin nadie que te consuele, yo pondré tus piedras sobre azabach y tus cimientos sobre zafiro. De rubíes haré tus torres, y de berilio tus puertas, y de piedras preciosas todas tus murallas. Yo instruiré a todos tus hijos, todos ellos tendrán gran bienestar. La justicia te hará fuerte, quedarás libre de opresión y miedo, y el terror no volverá a inquietarte. Si alguien te ataca, no será por causa mía, pero tú vencerás al que te ataque. Mira, yo he creado al herrero, que aviva el fuego en las brasas, y hace armas para diversos usos. Yo también he creado al hombre destructor, para que cause ruina, pero nadie ha hecho el arma que pueda destruirte. Dejarás callado a todo el que te acuse. Esto es lo que yo doy a los que me sirven. La victoria. El Señor es quien lo afirma. Capítulo 55. Todos los que tengan sed, vengan a beber agua. Los que no tengan dinero, vengan. Consigan trigo de balde y coman. Consigan vino y leche sin pagar nada. ¿Por qué dar dinero a cambio de lo que no es pan? ¿Por qué dar su salario por algo que no deja satisfecho? Óigame bien y comerán buenos alimentos. Comerán cosas deliciosas. Vengan a mí, pongan atención, escúchenme y vivirán. Yo haré con ustedes un pacto eterno, cumpliendo así las promesas que por amor hice a David. Yo lo puse a él como testigo por las naciones, como jefe e instructor de los pueblos. Tú llamarás a pueblos desconocidos, pueblos que no te conocían, irán corriendo a ti, porque yo, tu Señor, el Dios Santo de Israel, te he honrado. Busquen al Señor mientras puedan encontrarlo, llámenlo mientras está cerca. Que el malvado deje su camino, que el perverso deje sus ideas. Vuélvanse al Señor y Él tendrá compasión de ustedes. Vuélvanse a nuestro Dios, que es generoso para perdonar. Porque mis ideas no son como las de ustedes. A mi manera de actuar no es como la suya. Así como el cielo está por encima de la tierra, así también mis ideas y mi manera de actuar están por encima de las de ustedes. El Señor lo afirma. Así como la lluvia y la nieve bajan del cielo y no vuelven allá, sino empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar y producen la semilla para sembrar y el pan para comer, así también la palabra que sale de mis labios no vuelve a mí sin producir efecto, sino que hace lo que yo quiero y cumple la orden que le doy. Ustedes saldrán de allí con alegría, volverán a su país con paz. Al verlos, los montes y las colinas estallarán en cantos de alegría y todos los árboles del campo aplaudirán. En vez de zarzas crecerán pinos, en vez de ortigas crecerán arrayanes. Esto hará glorioso el nombre del Señor. Será una señal eterna, indestructible. Capítulo número 56. El Señor dice: practiquen la justicia, hagan lo que es recto, porque pronto voy a llevar a cabo la liberación. Voy a mostrar mi poder salvador. Dichoso el hombre que sigue estos mandatos y los cumple con fidelidad, que respeta el día de reposo y no lo profana, que tiene buen cuidado de no hacer nada malo. Si un extranjero se entrega al Señor, no debe decir: el Señor me tendrá separado de su pueblo, ni tampoco el eunuco debe decir: yo soy un árbol seco. Porque el Señor dice: si los eunucos respetan mis días de reposo, y si cumplen mi voluntad, y se mantienen firmes en mi pacto, yo les daré algo mejor que hijos e hijas. Les concederé que su nombre quede grabado para siempre en mi templo dentro de mis muros. Les daré un nombre eterno que nunca será borrado. Y a los extranjeros que se entreguen a mí,
para servirme y amarme, para ser mis siervos. Si respetan el día de reposo y no lo profanan, y se mantienen firmes en mi pacto, yo los traeré a mi monte sagrado y los haré felices en mi casa de oración. Yo aceptaré en mi altar sus holocaustos y sacrificios, porque mi casa será declarada casa de oración para todos los pueblos. Yo haré que vuelvan y se reúnan los que aún están en destierro. Esto lo afirma el Señor, que hace que vuelvan a reunirse los israelitas que estaban dispersos. Vengan fieras salvajes, vengan animales del bosque a devorar el rebaño, porque los guardianes de mi pueblo están ciegos, no se dan cuenta de nada. Todos ellos son perros mudos, pero no pueden ladrar. Se pasan la vida echados y soñando, les canta dormir. Son perros hambrientos que nunca se llenan. Son pastores que no entienden nada. Cada uno sigue su propio camino, solo busca sus propios intereses. Dicen bien, vamos a buscar vino y bebidas fuertes para emborracharnos y hagamos mañana lo mismo que hoy. Capítulo 57. Los hombres honrados mueren y nadie se preocupa. Los hombres buenos desaparecen y nadie entiende que al morir se ven libres de los males y entran en la paz. Habían seguido un camino recto y ahora descansan en sus tumbas. Acérquense ustedes, hijos y hechiceras, nacidos de un adúltero y una prostituta. ¿De quién se burlan ustedes? ¿A quién le hacen gestos de desprecio? ¿A quién le enseñan la lengua? Ustedes son hijos del pecado, gente mentirosa. Debajo de los árboles y todo árbol frondoso se entregan a actos inmorales y sacrifican niños juntos a los arroyos, en las grietas de las rocas. Israel, tú prefieres dar culto a las piedras lisas del arroyo, pues allí tienes un lugar destinado para ti. A ellas les has derramado ofrendas de vino, les has ofrecido cereales. Y después de todo esto voy a sentirme contento. En tu monte alto y empinado pusiste tu cama, y allá también has subido a ofrecer sacrificios. Detrás de las puertas de tu casa pusiste tus ídolos obscenos. Te olvidaste de mí, te desnudaste, y te acostaste en tu ancha cama, hiciste tratos con los hombres con quienes querías acostarte, y mirabas al ídolo. Corriste hacia el dios Melec, llevando aceite a la gran cantidad de perfumes, y enviaste mensajeros hasta muy lejos. Los hiciste bajar hasta el reino de la muerte. Te cansaste de tantos viajes, pero no reconociste que todo era inútil. Tenías a la mano el sustento y por eso no te cansabas. ¿Quiénes son esos dioses que tú temías y honrabas para que me fueras infiel y me olvidaras por completo? Cuando tú no me honrabas, yo callaba y disimulaba. Pero voy a denunciar tu conducta, que tú crees tan perfecta. Cuando grites pidiendo auxilio, tus ídolos no te ayudarán ni te liberarán. A todos ellos se los llevará el viento, un soplo los hará desaparecer. En cambio, el que confía en mí habitará en el país y vivirá en mi monte santo. Entonces se oirá decir, preparen un camino bien llano, quiten los obstáculos para que pase mi pueblo, porque el Altísimo, el que vive para siempre y cuyo nombre es santo, dice, yo vivo en un lugar alto y sagrado, pero también estoy con el humilde y afligido, y le doy ánimo y aliento. No estaré siempre acusando a mi pueblo, ni estaré enojado todo tiempo, pues haría que los hombres que he creado perdieran el ánimo ante mí. A causa del pecado de Israel, estuve enojado un tiempo, y lo castigué y me aparté de él, pero él se rebeló y se dejó llevar de sus caprichos. He visto su conducta, pero lo sanaré y le daré descanso y tranquilidad completa. Yo consolaré a los tristes y diré a todos, paz a los que están lejos y paz a los que están cerca. Yo sanaré a mi pueblo. Pero los malos son como un mar agitado, que no pueden calmarse y que arroja entre sus olas lodo y suciedad. Para los malos no hay bienestar. Dios lo ha dicho. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, pues hemos escuchado al profeta Isaías, que nos está brindando una información con respecto a la situación
del pueblo de Israel. Vemos este último capítulo en que le está remarcando su actitud tan equívoca. Y lo principal que siempre hemos estado corroborando y diciendo es que el pueblo israelita había caído en la idolatría, había caído en el desorden, había caído en el pecado, en la inmoralidad. Pero lo peor era el que se había olvidado de nuestro Señor, de nuestro Padre Dios. Eso es increíble, porque pues tenemos toda una historia en la que vemos que Dios estuvo asistiendo al pueblo israelita durante muchos miles de años. Y desafortunadamente, pues llega un momento en que se alejan del Señor. Y esto es comparativo a nuestra época, a nuestra situación en la actualidad, porque nosotros los creyentes, ahora cristianos, ahora conocedores de la palabra del Señor, pues nos pasa lo mismo, y empezando desde nuestros guías espirituales, desde nuestros pastores, desde nuestros seguidores en Cristo, podríamos ir en todas las iglesias, llega el momento en que pierden el camino recto, se vuelven mundanos, se vuelven terrenales, se vuelven idólatras, se vuelven pederastas, pedófilos, se vuelven asesinos, se vuelven viciosos. Sí, empezando desde ellos y acabando con cualquiera de nosotros, que a pesar de que sabemos, conocemos a Dios, nos hemos olvidado y nos alejamos del Señor por completo, por nuestro actuar. Cuando estamos jóvenes, vivimos la vida de una manera mundana, terrenal. Disfrutamos la vida de una forma increíble, porque estamos jóvenes, porque tenemos dinero, porque tenemos preparación, porque tenemos un buen trabajo, porque nos va bien, y nos olvidamos del Señor. Y eso hace que nos alejemos y que cometamos errores y que ofendamos a Dios. Así decimos, ofender a Dios, ¿no? Más bien es que nosotros nos alejamos del Señor y entonces nos va a empezar a ir mal. Y nos empieza a ir mal y empezamos a recapacitar. Y es cuando viene el arrepentimiento muchas veces, no a todos, pero a algunos sí. Y otra de las cosas importantes es de que nos damos cuenta que ya cuando estamos viejos y sentimos que ya nos vamos a morir, pues empezamos a tener una reconciliación con el Señor. Nos da miedo, ¿eh? Porque ya no tenemos la juventud, la energía, ya no tenemos esos deseos, tanto sexuales o físicos, y que pues ya nada nos cubre, porque tenemos la ancianidad, el cambio de nuestro cuerpo, la enfermedad, y entonces nos sentimos solos, nos sentimos devastados. Y es cuando nos acercamos al Señor y le pedimos ayuda. Pero cuando estamos jóvenes, la vida se nos hace, pero pues una cosa principal, la juventud nos hace que nos alejemos del Señor. Qué bueno fuera que todos los jóvenes en la actualidad estuvieran cerca del Señor. Pero bueno, hay datos importantes que vamos a obtener de estos capítulos y los vamos a ir viendo, porque nos habla proféticamente de la venida de nuestro Señor Jesucristo, de la actividad de nuestro Señor Jesucristo, y vemos cómo hay una comparación y se van cumpliendo las profecías, aunque hay algunos datos un poco diseñados, diría yo, para que pudiéramos nosotros entenderlo de una manera más profunda. Pero hay otros datos en los que nos quedaríamos como en duda, ¿no? Diciendo, aquí no se cumple la profecía. Lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir checando ahorita para que lo tengan ustedes también. Capítulo número 53. Dice, ¿quién va a creer lo que hemos oído? ¿Sí? Porque está hablando Isaías con respecto a la situación del pueblo israelita. ¿Sí? Entonces, nos habla, dice, ¿quién va a creer lo que hemos oído? ¿A quién ha revelado el Señor su poder? El Señor quiso que su siervo creciera como planta tierna que hunde sus raíces en la tierra seca. No tiene belleza ni resplandor, su aspecto no tenía nada atrayente.
Los hombres lo despreciaban y lo rechazaban. ¿Se dan cuenta? ¿A quién rechazaron los hombres y lo despreciaron? Principalmente el Sanedrín, ¿sí? Porque estaba violentando su situación política, su situación social, su situación religiosa, su situación económica, su situación de negociación que tenía con el poder romano en ese entonces. Despreciaron a nuestro Señor Jesucristo. Es más, desde que iban a nacer, ¿se acuerdan del rey Herodes? Que lo trató de mandar a matar. Bueno, lo mandó a matar, pero no lo logró. O sea, sí trató de matarlo y no lo logró. Ya le tenía ese desprecio, porque sentía que iba a llegar ese rey y le iba a quitar a él su reinado. Era un hombre lleno de dolor, acostumbrado al sufrimiento, como a alguien que no merece ser visto. Y lo despreciamos, no lo tuvimos en cuenta. Y sin embargo, Él estaba cargando con nuestros sufrimientos. Cargó nuestros sufrimientos en la cruz. Estaba soportando nuestros propios dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido, que lo había castigado y humillado. ¿Se acuerdan cuando estaba en la cruz y que le dicen los del Sanedrín: ¿por qué no te salvas? Y le dice un ladrón que estaba a un lado de él: sálvate a ti mismo y sálvanos. ¿Sí? Sintiendo, a ver, tantos milagros hiciste y ahora Dios no te ayuda. ¿Sí? Y sigue diciendo aquí el versículo: pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía. Dios había prometido mandar un Salvador y ahora lo conocimos, es nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. En español nosotros lo conocemos como Jesús, ¿sí? Pero fue traspasado, fue atormentado a causa de nuestras maldades. El castigo que sufrió nos trajo la paz. Pues sí, porque después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, 50 días después nos manda al Espíritu Santo, nuestro Padre Dios, que nos llena de amor y paz, y que nos llena de dones del Espíritu Santo. Por sus heridas alcanzamos la salud. Nosotros nos perdimos como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino. Pero el Señor cargó sobre él la maldad de todos nosotros. Murió por nuestros pecados nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta cómo está hablando con respecto a Cristo? Fue maltratado, pero se sometió humildemente. No se opuso a nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan? Que estuvo ante el Sanedrín, siendo juzgado, condenado. Estuvo ante Herodes, estuvo ante Pilato. Lo llevaron como cordero al matadero. ¿Sí? Lo aprendieron en el huerto de los olivos. ¿Se acuerdan de eso? ¿Quién fue el que llevó a los soldados del Sanedrín para arrestar a nuestro Señor Jesucristo? Uno de sus discípulos, uno de sus apóstoles, Judas. Y él se quedó callado sin abrir la boca, como una oveja cuando la trasquilan. Aquí es muy importante verlo, porque recordemos que uno de los evangelios nos menciona que llegaron los soldados y él les dijo: ¿a quién buscan? Y le gritaron: a Jesús de Nazaret. Y él dijo: yo soy. Lo pueden ver ustedes en el Evangelio de San Juan. Entonces aquí dice que él se quedó callado, pero hablar de callado no es de que no hablaba, sino que se quedó callado en su defensa. O sea, no se defendía, porque todo lo que le podían decir pues era falso. Iban a levantar falsos. Nuestro Señor Jesucristo nunca había cometido ningún error. Seguimos. Se lo llevaron injustamente y no hubo quien lo defendiera. Aquí vemos que dice que no hubo quien lo defendiera, pero que les digo que no hubo ninguno en el Sanedrín, no hubo ninguno en el gobierno que lo defendiera, nuestro Señor, ni el mismo pueblo. Sabemos en el Evangelio, en la oración del huerto, cuando en la aprehensión, que Pedro saca su espada y trata de defenderlo, o trata de luchar en contra de los soldados del Sanedrín, y le corta la oreja a un soldado que se llama Malco, y Jesús le dice: Pedro, guarda esa espada, el que espada mata, el que espada muere. ¿Sí? Entonces, muy claramente nos menciona esto, pero aquí nos dice que nadie se preocupó, no hubo quien lo defendiera.
Y trató de defenderlo Pedro, pero estamos hablando en el sentido general, no en el momento crucial de su aprehensión. Vemos que Pedro toma una decisión de defenderlo, pero fue una defensa momentánea, física, pero no hubo quien lo defendiera ante todo este juicio que se le venía encima. Nadie se preocupó de su destino. ¿Qué pasó con los discípulos? Pues corrieron, se escondieron. Lo arrancaron de esta tierra, le dieron muerte por los pecados de mi pueblo. Sí, lo mataron a nuestro Señor Jesucristo. Lo enterraron al lado de hombres malvados. Bueno, nosotros sabemos que Jesucristo no fue enterrado, fue sepultado. Enterrado es debajo de la tierra, sepultado es sobre la tierra. Y nuestro Señor Jesucristo fue puesto en una tumba. Sabemos que esa tumba se nos dice históricamente que era una tumba de José de Arimatea, que se la dona, que se la regala, y en realidad pues nada más la ocupó unas cuantas horas nuestro Señor Jesucristo, porque pues la tumba quedó libre otra vez, porque nuestro Señor Jesucristo había resucitado. Y aquí, bueno, nos menciona que lo enterraron al lado de hombres malvados, lo sepultaron, fíjense cómo dice, lo enterraron al lado de hombres malvados, lo sepultaron con gente perversa, o sea, lo enterraron o lo sepultaron. Entonces aquí nos damos cuenta que la escritura, el hagiógrafo, la traducción, pues nos maneja esas definiciones de palabras, pero pues debemos de entender que enterrado es bajo la tierra, sepultado es arriba. Y lo sepultaron con gente perversa. Bueno, entonces aquí nos damos cuenta que este versículo no es exacto con respecto a lo que pasó a nuestro Señor Jesucristo. Aunque nunca cometió ningún crimen, ni hubo engaño en su boca, pues no. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo no cometió ningún crimen, no tenían por qué condenarlo a él. El Señor quiso oprimirlo con el sufrimiento. Y puesto que él se entregó en sacrificio por el pecado, tendrá larga vida y llegará a ver sus descendientes. Por medio de él tendrán éxito los planes del Señor. ¿Quiénes son los descendientes de nuestro Señor Jesucristo? Pues su iglesia. La primera iglesia, los 12 discípulos, tomando en cuenta a Matías, ya después de la muerte de Judas Iscariote. Y nuestro Señor Jesucristo nos menciona que está sentado a la derecha de Dios Padre, ¿no? Después de tanta aflicción verá la luz y quedará satisfecho al saberlo. El justo siervo del Señor liberará a muchos, pues cargará con la maldad de ellos. Pues es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y resucitó al tercer día. Llega la luz. Por eso Dios le dará un lugar entre los grandes, y con los poderosos participará del triunfo, porque se entregó a la muerte y fue contado entre los malvados. ¿Sí? Cuando en realidad cargó con los pecados de muchos, intercedió por los pecadores. Bueno, pues ahí lo estamos, pues nosotros ahora sí que viendo que varias partes son, varios versículos son el cumplimiento en lo que nuestro Señor Jesucristo realizó, en lo que nuestro Señor Jesucristo le ocurrió. ¿Sí? Es muy pequeña las pocas equivocaciones de la profecía de Isaías. Y después nos empieza a hablar en el capítulo número 54 del amor eterno que tiene Dios hacia Israel, hacia el pueblo de Israel, hacia el país de Israel, hacia la tribu de Israel, que son 12 tribus. Pero eso se asemeja mucho a la iglesia, ¿no? A la iglesia apostólica, ¿sí? Da gritos de alegría, mujer estéril y sin hijos. Está en cantos gozosos, tú que nunca has dado a luz, porque el Señor dice, la mujer abandonada tendrá más hijos, la iglesia, que la mujer que tiene esposo. Agranda tu tienda en campaña, extiende sin miedo el toldo bajo el cual vives. Alarga las cuerdas, clava bien las estacas. Así nos lo sigue diciendo Isaías, porque te vas a extender a la derecha, a la izquierda. Tus descendientes conquistarán muchas naciones. Y vemos que la iglesia de Cristo se ha extendido, la palabra, la doctrina de Cristo se ha extendido a muchas naciones. Y poblará las ciudades ahora desiertas. No tengas miedo, no quedarás en ridículo. No te insultarán ni tendrás que avergonzarte. Olvidarás la vergüenza de tu juventud, como les digo, y no te acordarás más de la deshonra de tu viudez, porque tu Creador te tomará por esposa. Por eso dicen que la iglesia es la esposa de su Señor Jesucristo, ¿no? Su nombre es Señor Todopoderoso, tu libertador es el Dios Santo de Israel, el Dios de toda la tierra. Eras como una esposa joven, abandonada y afligida.
la iglesia, ¿no? Pero ahora en la actualidad, ¿no? Entonces era como el pueblo de Israel, ¿no? Por un corto instante te abandoné, pero con bondad inmensa te volveré a unir conmigo. Y ahí empieza a hablar, ¿verdad? De que los va a volver a reunir, ya que habían sido devastados los israelitas por los babilonios, por el Nabucodonosor II. En un arranque de enojo por un momento me oculté de ti, pero con amor eterno te tuve compasión, lo dice el Señor tu libertador. ¿Quién es el que nos libera del pecado? ¿Quién es el que nos ayuda? Siempre nuestro Padre Dios. Así como juré a Noé cuando el diluvio no volverá a inundar la tierra, así lo juro ahora, no volveré a enojarme contigo ni volveré a amenazarte, dice Dios. Aunque las montañas cambien de lugar, los cerros se vengan abajo, mi amor por ti no cambiará ni se vendrá abajo mi pacto de paz, lo dice el Señor que se compadece de ti. Y empieza a hablar de la forma de la Nueva Jerusalén y cómo va a vivir la gente, cómo va a quedar la justicia, que se va a fortalecer y que va a quedar libre de opresión el pueblo de Israel y de miedo y de terror, y que ya van a poder vivir con tranquilidad, con amor, y nos empieza a publicar Isaías esa profecía que se cumple, porque ya después el pueblo de Israel, pues, regresa a su territorio, regresa a su lugar y vuelve a progresar. Y vemos que se vuelve a construir el segundo templo de Jerusalén. Y después nos menciona el capítulo número 55, el ofrecimiento que les hace en nuestro Padre Dios, ¿sí? A todos ellos, vengan y los que tengan sed, pues a beber agua, ¿sí? Agua de vida, como la samaritana que le dijo nuestro Señor Jesucristo, yo te voy a dar agua de vida eterna. Y le dice la samaritana, pues si no traes ni cántaro, ¿de dónde vas a sacar agua para que me des de beber? Pero pues no entendía la samaritana. Esos evangelios o esos pasajes bíblicos, pues los tenemos ahí en la Sagrada Escritura, lo pueden ustedes corroborar. Y nos sigue mencionando el porqué de cada una de las cosas. ¿Por qué dar dinero a cambio de lo que no es pan? ¿O por qué dar salario por algo que no te deja satisfecho? ¿Sí? Óiganme bien y comerán buenos alimentos, comerán cosas deliciosas. Si estamos con el Señor, no nos va a ir mal, ¿eh? Vengan a mí y pongan atención, escuchen y vivirán. Yo haré con ustedes un pacto eterno, lo menciona el Señor, ¿no? Sí. Y nos sigue diciendo, yo lo puse a él como testigo para las naciones, como jefe instructor de los pueblos. Y el amor que le hice a David, nos dice nuestro Padre Dios, que fue el testigo de todo esto. Busquen al Señor mientras puedan encontrarlo, llámenlo mientras está cerca. Es la oración, debemos estar siempre con la oración. Que el malvado deje su camino, fíjense los consejos que da, que el perverso deje sus ideas. Vuélvanse al Señor, a Él tendrá compasión de ustedes. Vuélvanse a nuestro Dios, que es generoso para perdonar. Fíjense todo lo que nos está comunicando el Señor, que nos arrepentamos, que nos convertamos. Porque mis ideas no son como las de ustedes, dice muy claramente, y mi manera de actuar no es como la suya. ¿Se acuerdan de lo que le dijo Jesús a Pedro? Cuando Pedro le dijo, ¿cómo vamos a regresar a Jerusalén si ahí nos apedrearon la última vez y nos querían matar? Y Jesús le dijo, es que tú piensas como los hombres, no piensas como Dios. Así como el cielo está por encima de la tierra, así también mis ideas y mi manera de actuar están por encima de las de ustedes. O sea, nuestro Padre Dios nos da el verdadero sentido de vida, el verdadero sentido de amor por estar aquí. ¿Por qué? Porque debemos de cumplir con lo que Dios nos ha regalado, que es el amor, el Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo. Y tenemos que ponernos a trabajar con ellos, y principalmente con el prójimo. El prójimo es el próximo, ¿sí? Y nos dice por ahí en un evangelio que le hagamos el bien hasta a nuestros enemigos. Entonces, pues imagínense todo lo que el Señor nos está pidiendo a nosotros. Es importante que tú lo tengas, porque si no, entonces, pues no vas entendiendo, ¿no? ¿Sí? El Señor nos dice aquí, porque mis ideas no son como las de ustedes. El Señor lo afirma. Así como la lluvia y la nieve bajan del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar y producen la semilla para sembrar y el pan para comer. Así también la palabra que sale de mis labios no vuelven a mí sin producir efecto. Tiene que producir efecto la palabra del Señor. Dios siempre nos está dando consejos, buscándonos, y nosotros somos los que nos hacemos de oídos sordos.
Y le sigue diciendo que así también la palabra sale de mis labios. Bueno, pues la palabra de Dios es plena, es para todos. Y les dice, ustedes saldrán de allí con alegría. O sea, cuando estaban allá en Babilonia, estaban secuestrados. ¿Sí? Volverán a mi país con paz. Al ver los montes y las colinas estallarán en cantos de alegría y todos los árboles del campo aplaudirán. Bueno, va a haber alegría, ¿no? Cuando el pueblo de Israel vuelva a retomar, ¿no?, la paz y la tranquilidad, el amor con nuestro Padre Dios. Y es lo que nos brinda a nosotros. Si nosotros tenemos actividad con nuestro Señor, con el Espíritu Santo, unión con nuestro Señor, pues vamos a tener tranquilidad, paz y amor en nuestras vidas. Y estamos cumpliendo con el Señor. Es importante, entonces, pues eso, lograrlo y tenerlo. En el capítulo número 56 nos habla de la recompensa a la fidelidad que tenemos en el pacto con el Señor. ¿Sí? Nos menciona, practiquen la justicia, hagan lo que es recto. Dios nos va a liberar, nos libera del pecado. Dichoso el hombre que sigue estos mandatos, dice, y cumple con fidelidad, respeta el día de reposo y no lo profana. Tiene cuidado de no hacer nada malo. Y nos habla de los extranjeros, de los que no son judíos, ¿sí?, que si también ellos cumplen, que si también ellos respetan, que si también ellos hacen oración, pues también Dios los va a ayudar. Y no porque sean extranjeros vayan a decir, no, pues es que ellos no son judíos, ellos no se van a salvar. No, Cristo vino con todos, dejó la doctrina con todos, nos hizo ser hijos de Dios a todos, no solamente a los judíos. Y nos sigue diciendo de los extranjeros, de que le sirvan al Señor, invitación al reino, a todos los seres humanos, ¿sí? Va a aceptar los sacrificios, los holocaustos que hagan los que no son judíos. Aquí lo dicen en el capítulo 56. Yo haré que vuelvan y se reúnan los que aún están en el destierro, o sea, a todos los israelitas de aquel entonces, que estaban en Babilonia, y que estaban en Siria, y que están en Egipto, que estaban en otros lados, pues Dios los va a hacer que se regresen a su pueblo, ¿no?, a su lugar de origen. Así lo dice el Señor. Vengan fieras salvajes, dice, vengan animales del bosque a devorar el rebaño. ¿Sí? A los malos jefes, a los malos dirigentes, porque los guardianes de mi pueblo están ciegos, no se dan cuenta de nada. Todos esos son perros mudos que no pueden ladrar, ¿no? Se les dice, ¿no? Vamos a buscar vino y bebidas fuertes para emborracharnos y hagamos mañana lo mismo que hoy, y muchos o mucho más. Habla con respecto a los jefes, a los líderes, ¿no? Háganlo. Por eso les digo que la maldad no solamente es de abajo hacia arriba, es de arriba hacia abajo, desde los líderes, de los dirigentes, de los pastores, de los guías espirituales, de los presbíteros, de los sacerdotes. En el capítulo número 57 nos habla de que los hombres honrados mueren y nadie se preocupa por los hombres buenos, desaparecen y nadie entiende que al morir se ven libres de los males. Cuando tú te mueres, pues ya, se acabó todo, ¿no? Y entran en la paz, pero si hiciste bien las cosas, pues tendrás tranquilidad y paz en el Señor. Pero si estuviste mal, habrá llanto y crujir de dientes. Habían seguido un camino recto y ahora descansan en sus tumbas. Acérquense ustedes, hijos de hechicera, dice, nacidos de un adulterio y de una prostituta. ¿De quién se burlan ustedes? Los que viven en una vida mundana y terrenal, no se sienten todos poderosos, ¿no? ¿A quién engañan con la lengua? Son hijos del pecado, de la mentirosa, ¿sí? Hacen mal, cosas inmorales. En el versículo 5 de este capítulo 57 dice, y sacrifican niños juntos a los arroyos, en las grietas de las rocas. Fíjense nada más, asesinar a los niños. Sí, por eso es que muchos pues no se acepta el aborto, ¿no? Porque es asesinar a un ser humano que está dentro del vientre de la madre. Si la mujer lo hace, es bajo su responsabilidad ante Dios.
La ley humana no debe de meterse en esos aspectos. Eso es personal. Dios con el hombre con Dios. En este caso sería hombre y mujer ante Dios, o sería la mujer ante Dios. No está permitido. Sí. Quizá la mujer lo hace por alguna circunstancia. No voy ahorita a decir todas las circunstancias que se pueden presentar. Pero aquí la ley humana no debe de meterse, porque si la mujer lo hace para ella sobrevivir es su responsabilidad. Si ella muere y el niño nace, es su responsabilidad. Si ella no quiere que nazca ese niño porque es de una violación, es su responsabilidad. Este es una decisión, esto es un aspecto con respecto a nuestro Padre Dios y la mujer, o Padre Dios y la mujer y el hombre. La ley no debe de meterse. ¿Por qué? Porque dice, vamos a condenar a las mujeres que abortan, ¿no? Y las meten a la cárcel. No deben de meterse, porque hacen juicios, porque juzgan, ¿sí? No va a haber ley en contra de las mujeres que aborten. No es que no debe de haber ni ley ni no ley. No deben de meterse en lo que no les importa. Pero bueno, ese es otro punto. ¿Sí? Israel, tú prefieres dar culto a las piedras lisas del arroyo. Sí, pues ahí empieza a mencionarle que se emborrachan ofreciéndole sacrificios a los ídolos mundanos y terrenales, que ponen detrás de la puerta de la casa ídolos obscenos. ¿Sí? Te olvidaste de mí, te desnudaste y te acostaste en tu ancha cama, hiciste tratos con los hombres con quien querías acostarte. O sea, muy claro está, Digo, no hay línea que saltarnos, fíjense. Y te acostaste en tu ancha cama, hiciste tratos con los hombres con quien querías acostarte y mirabas al ídolo. ¿Sí? Bueno, corriste hacia el dios Melec llevando aceite y gran cantidad de perfumes. Enviaste mensajeros hasta muy lejos. Los hiciste bajar hasta el reino de la muerte. Te cansaste de tantos viajes, pero no reconociste que todo era inútil. ¿Sí? Y bueno, pues sigue diciendo todas las equivocaciones y de una forma idólatra que tuvo el pueblo de Israel, y que pues todas esas cosas lo estaban llevando a la destrucción. Pero bueno, el castigo y la curación que tiene Israel pues viene de nuestro Padre Dios, y pues te dice que a causa del pecado Dios había enojado un tiempo, dice así Isaías, ¿no? Se enojó un tiempo nuestro Padre Dios y castiga. ¿Sí? Y porque se encaprichó Israel, ¿no? ¿Sí? Se contagió de todas las actividades mundanas y terrenales de otros países, ¿no? Y de ellos mismos, ¿no? Se olvidaron de nuestro Padre Dios, ¿sí? He visto su conducta, pero lo sanaré y le daré descanso, dice Dios. Esto está en el versículo 18 de este capítulo 57. Dice, he visto su conducta, pero lo sanaré y le daré descanso y tranquilidad completa. Yo consolaré a los tristes y diré a todos, paz a los que están lejos, paz a los que están cerca, yo sanaré a mi pueblo. Bueno, pues vemos que una vez más en estos capítulos, dice Isaías, la situación equívoca del pueblo de Israel. En todos los capítulos, estamos ahorita terminando el capítulo 57, y siempre nos está hablando de ese comportamiento equívoco que tuvo el pueblo de Israel, de haberse alejado de nuestro Padre Dios. Y esto es un mensaje para nosotros. No nos alejemos, estemos perseverantes en las cosas del Señor. Que no se te hagan vicios en lo mundano, en lo terrenal, en tus sentidos, en la sexualidad. Recuerda que Dios está con nosotros, pero si tú te alejas, te va a ir mal. Y si mueres, te va a ir peor, porque no tendrás paz ni tranquilidad. A lo mejor vagas por el mundo sin tener descanso. Que Dios te bendiga.